Contrariamente a los insultos y calumnias que la ultraderecha lanza de manera sistemática contra López Obrador, el Fondo Monetario, ajeno siempre a todo discurso político, pendiente que los asuntos de la economía mundial y de los países miembros caminen bien con el fin de evitar una crisis económica en cadena entre los países, en días pasados este organismo mundial realizó una evaluación seria, ecuánime y mesurada sobre el quehacer económico de la Cuarta Transformación. Desde su creación con el Tratado de Bretton Woods en 1944, este organismo internacional, ligado más a los intereses del mundo capitalista, ha sido una institución obligada a vigilar el correcto manejo de las finanzas públicas, de la política fiscal, crediticia, monetaria, cambiaria, comercial y de pagos de cada país miembro. Esto es uno de los motivos de su origen y desde entonces ha operado así para América Latina y para el mundo capitalista. Y además, para evitar los excesos de algunos gobiernos en el manejo de sus presupuestos y sus créditos. En recientes días, este organismo mundial realizó una evaluación del gobierno de la Cuarta Transformación, evaluación muy ajena a los insultos y calumnias viscerales de la ultraderecha de México. Del documento emitido por el mismo fondo, tomaremos algunas reflexiones y afirmaciones que hizo Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental de ese organismo. Al analizar el perfil del modelo de gobierno del presidente López Obrador, Werner afirma que el desempeño de la Cuarta Transformación contradice opiniones de la derecha al querer encasillarlo como el típico populista latinoamericano, cuando en realidad es un político diferente. Werner agregó que no entiende cómo se le puede calificar de populista a un gobernante que ha sido respetuoso con las normas del Fondo Monetario Internacional, que se ha ajustado a las restricciones presupuestarias y ha mostrado un serio compromiso con la estabilidad fiscal, monetaria y financiera de un país como México, que durante años ha sido tan mal administrado, así lo dijo. Lejos de haberse cerrado con la Cuarta Transformación, México se ha integrado aún más al comercio mundial, a un grado tal, afirmamos nosotros, que nuestro país ocupa hoy el lugar número 7 como receptor de inversión extranjera directa en el mundo. Esto es algo que sin palabras nos habla de que los capitales le tienen una gran confianza en el mundo al gobierno de Andrés Manuel. Y para evaluar esa confianza veamos los siguientes datos. En el primer trimestre de 2021, la inversión extranjera directa alcanzó una cifra récord de 11.864 millones de dólares y es la mayor de un primer trimestre desde 1999 en que se empezó a usar ese indicador. Esta cifra es superior a los 10.334 millones captados en 2020 y aún mayor a los 10.172 captados en 2019. Como resultado de la seriedad y disciplina en el manejo de su política económica, a la que Andrés Manuel le dio el nombre de austeridad republicana, y también resultado del combate a la corrupción y del uso transparente del presupuesto que él le ha llamado economía moral, su gobierno ha obtenido los siguientes logros y que también el mismo Alejandro Werner informa en el documento del Fondo Monetario. Nos dice, algo que no sucedía con los gobiernos neoliberales, el gobierno de la Cuarta Transformación ha mantenido una estabilidad cambiaria entre el peso y el dólar. Con los gobiernos neoliberales, el peso mexicano sufrió una devaluación crónica que a partir de Zedillo hasta Peña acumuló una devaluación de 20,000%. Con el gobierno de López Obrador, el peso, lejos de devaluarse respecto al dólar, ha tenido un ligero repunte respecto al dólar que tenía en 2018. Con el gobierno de AMLO, el servicio de la deuda pública, lejos de aumentar, disminuyó en los últimos 8 meses en un 9,4% según datos de Hacienda. Aún desde antes, con López Portillo, el dispendio y la corrupción fueron tan excesivos que la deuda pública aumentó en más de 300% y el peso en ese sexenio se devaluó en 400%. Ello derivó en la profunda crisis monetaria y bancaria de 1982. El endeudamiento con los gobiernos neoliberales fue aún más exorbitante. Zedillo la dejó en 7,000 millones de pesos.
el vaquero Fox la dejó en 2 billones con B labial, Calderón en 7 billones y Peña en 12 billones. De acuerdo al informe del Fondo Monetario Internacional, durante el período neoliberal, la deuda pública de México aumentó 4.400% y de representar entonces el 3% respecto al Producto Interno Bruto, esta pasó a significar el 53% al finalizar el gobierno de Peña. Además, el gobierno de Andrés Manuel, sin pedir préstamos, ha obtenido los recursos necesarios para enfrentar la pandemia y construir sus magnos proyectos como la petroquímica de Dos Bocas, la remodelación de las refinerías que quedaron abandonadas por el gobierno del PRIAN, el aeropuerto de Santa Lucía que quedará terminado en marzo del 22, el tren interoceánico de 300 kilómetros que conectará los puertos de San de la Cruz y Coatzacoalcos, el tren Maya y el fallido tren México-Toluca que el gobierno de Peña dejó a medias. Y no olvidemos que sin pedir prestado, el gobierno de la Cuarta Transformación compró la petroquímica en los Estados Unidos. Lejos de estar quebrada, como dice la derecha, esta ocupa hoy el lugar número 15 en importancia en la lista de las petroquímicas. Así que los insultos y calumnias que la derecha emita contra el presidente de la República le hacen lo que el viento le hizo a Juárez. Muchas gracias.